Bien, voy a poner a grabar. Les voy a pedir nomás si pueden activar sus cámaras, al menos estas primeras veces para conocernos, como todavía no nos vimos, al menos no con todos, por ahí, eh, por ahí a la gran mayoría, casi todos, no los conozco de haber cursado alguna materia, sí por ahí en algún final o algo así, uno siempre se encuentra para hacerle algunas preguntas a ver si saben. Fuera de eso, creo que ninguno cursó conmigo, salvo los que están, que vuelven a cursar, ¿sí? A ver qué se está uniendo ahí. Bueno, para los que por ahí no me conocen, yo me llamo Lucas Wessner, soy el profesor de ustedes en estadística y geometría 3, ¿sí? Ahora en tercero, o sea, recién en tercero empiezo y en cuarto año en residente, ¿sí? Hoy particularmente, bueno, nos vamos a encontrar en estadística, que son 5 horas semanales, ¿sí? Vamos a tener estas 3 horas virtuales por el hecho de que ustedes tienen antes virtual, entonces seguimos ya en la virtualidad. Y el miércoles, ahí sí vamos a tener presencial, ¿sí? Después, bueno, no sé qué cantidad de estudiantes habrá en la materia, entonces ahí vamos a ver si nos dividimos en 2 grupos y estaría 1 hora cada uno, o si, dependiendo de la cantidad, podemos estar todos juntos. Generalmente son muchos en esta materia, entonces no sé si este año va a ser distinto. Si es como todos los años, seguramente vamos a tener que dividirnos en 2 grupos, así que es probable que tengan solamente 1 hora presencial eh, por grupo, ¿sí? Igualmente, yo lo que hago, que voy a seguir haciendo, es grabar las clases virtuales y las subo a YouTube. Entonces tienen todo el tiempo, o sea, van a tener siempre disponible. Lo que sí es Zoom, entonces se va a cortar a los 40 minutos. Yo vuelvo a enviarle un link eh, y ahí nos volvemos a encontrar, ¿sí? O sea, cada 40 minutos vamos a tener un pequeño recreo, ¿sí? Bueno, no le voy a pedir que se presenten ustedes porque la verdad que así virtual es un poco complicado, entonces dejamos para la presencialidad para conocernos entre todos, ¿sí? Bien, eh, vamos a charlar un poco primero, digamos, hoy vamos a charlar un poco de del formato de la materia, digamos, ¿sí? Cómo se va a desarrollar, el tema de examen y demás. Y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Además de ver cómo va a ser esto, al menos mientras sea así dual, digamos, virtual y presencial, ¿sí? Si volvemos a la presencialidad, quizás cambien algunas cosas. Si nos quedamos totalmente en la virtualidad, seguramente también otras cosas van a cambiar, ¿sí? Entonces, lo que les cuento ahora, lo que les voy a decir es si seguimos así, mientras seguimos así. Bueno, como les decía, eh, la materia son 5 horas, ¿sí? Es una materia anual con final, ¿sí? Vamos a tener 2 parciales, ¿sí? Y seguramente vamos a tener 2 trabajos prácticos, ¿sí? Uno, o sea, un parcial, un trabajo práctico en el primer cuatrimestre y lo mismo para el segundo, ¿sí? Ay, hace tanto que no doy clase que ya me cansé. Bien. Yo les voy a pasar después el programa, ¿sí? Pero son 5 unidades, ¿sí? La idea es llegar hasta la unidad 3 en el primer cuatrimestre y desarrollar las otras 2 en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Nosotros vamos a tener, en estas clases virtuales vamos a tener 2 tipos, ¿sí? O sea, no siempre vamos a tener clases por Zoom, ¿sí? A esto quiero llegar, ¿sí? Posiblemente tengamos la clase por Zoom, por ejemplo, hoy, y la semana que viene quizás sean actividades por ahí que yo les mande para que ustedes realicen en el momento, digamos, alguna lectura, quizás actividades, porque vamos a resolver muchos problemitas, digamos, entonces no siempre va a ser
clase por Zoom, ¿sí? Bueno, no sé si me olvido algo. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, ¿sí? A lo que sea la materia, al cursado, a esas cuestiones, consulte ahora, no hay ningún inconveniente. Y si no, bueno, si después se les ocurre alguna pregunta, pueden hacerlo después. Yo tengo ¿Cómo una les...? pregunta, profesor. Sí, Enzo. Disculpe. ¿Cómo van a ser los exámenes? ¿Vamos a tener en esa hora presencial el examen o no? Si seguimos así ¿Sabría como decir? ahora, el examen va a ser en esa hora presencial seguramente, ¿sí? Buenísimo, profesor. O sea, Muchas no va a gracias. ser una hora, sino que ahí vamos a ver cómo nos dividimos para que tengan más tiempo, ¿sí? Pero Buenísimo. mi idea es que sea presencial, ¿sí? Mejor. A mi parecer es mejor porque entonces cualquier consulta o algo así es más fácil que usted me la hagan, eh, y bueno, es más sencillo, digamos, para mí. Después, bueno, veremos ustedes cómo les va. La verdad ¿Alguna que otra bien. consulta? Yo les voy a enviar los PDFs de las unidades. Son básicamente muy similares a los de años anteriores, digamos, ¿sí? O sea, yo siempre le voy agregando una que otra cosita que por ahí encuentro interesante o que por ahí hay que cambiar, ¿sí? Pero si por ahí alguno tiene de algún hermano o algo, algún compañero que haya cursado años anteriores, es básicamente lo mismo, ¿sí? Lo que este año va a cambiar es el tema de los trabajos prácticos, ¿sí? Que en años anteriores, el año pasado se hizo solamente un trabajo práctico, ¿sí? Eh, el anterior también, o sea, vamos a agregar dos trabajos prácticos, que va a ser básicamente sobre las dos partes, digamos, en las que se divide la materia, que es estadística y la parte de probabilidad, ¿sí? Estadística el primer cuatrimestre, probabilidad el segundo, ¿sí? Seguramente es bastante probable que muchos o casi todos no hayan desarrollado nunca estadística en la secundaria, o si desarrollaron fue muy poco, y probabilidad menos, ¿sí? Entonces, es algo que puede ser nuevo para muchos, sin embargo, son cuestiones que uno lo ve todo el tiempo, después vamos a ver esas cuestiones, lo ve todo el tiempo, entonces es algo del día a día, ¿sí? Obviamente con el, el rigor matemático que le vamos a dar nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a compartir mi pantalla, ustedes me van a decir si se ve bien. Esta es la primer parte de la unidad 1, ¿sí? Es básicamente la introducción, algunos conceptos fundamentales, ¿sí? Y ya comenzamos con la parte teórica de variables, ¿sí? Igualmente vamos a charlar un poco primero sobre una cuestión un poco histórica y demás de las tareas, ¿sí? Bueno, primero que nada, como ustedes, si miran el título, voy a poner acá arriba así puedo ver a más gente, porque si no veo solo a dos personas. ¿Cómo puedo agrandar esto? Está grande. Bueno, quiero ver más gente porque si no es muy... Ahí está. Ahora sí veo algunos más. Bien. O sea, ustedes ven, por ejemplo, el título de la materia dice estadística y probabilidad, ¿sí? Ahí ya les da la nota de que nosotros nos vamos a dividir, digamos, en dos partes, ¿sí? Si bien son dos partes que van de la mano, ¿sí? Tenemos por un lado la estadística y por el otro lado la probabilidad. La probabilidad lo que hace es fundamentar a la estadística, ¿sí? Eh, Estadística básicamente es recolección, organización y presentación de datos, ¿sí? Datos de todo tipo. Hoy en día, por esto les digo que es algo que uno está todo el tiempo viendo, porque hoy en día la cantidad de datos que surgen son enormes, digamos, ¿sí? Eh, Nosotros ahora, por ejemplo, estamos generando una infinidad de datos, desde, por ejemplo, cantidad de alumnos que se conectaron, ¿sí? Desde dónde se conectan, calidad de la conexión de Internet,
el tiempo que va a durar esto, ¿sí? Es una gran cantidad de datos, ¿sí? Que se van generando, ¿sí? Ante ese gran cúmulo de datos, lo que nosotros necesitamos hacer es organizar, ¿sí? Necesitamos organizar esos datos. ¿Qué se van a organizar? Justamente dependiendo de qué tipo de datos nosotros tenemos. A ver, parece que se agrega algo. Voy a poner por acá abajo porque... Ahí. Bien. Como les decía, o sea, vamos a organizar dependiendo los datos que tengamos, ¿sí? Esto no es algo nuevo, sino que es algo que se realiza ya desde la antigüedad, ¿sí? Ustedes seguramente conocen y han participado en lo que son los censos poblacionales, por ejemplo, ¿sí? En 2010 creo que fue el último. El año pasado tendría que haber sido el nuevo censo, cada 10 años se realiza, por las cuestiones de pandemia se suspendió todo, digamos. No sé cuándo volverán a hacerlo, pero generalmente se lo realiza cada 10 años, ¿sí? Yo ya pasé un par de más de censos, pero bueno, ustedes por ahí seguramente pasaron uno. ¿Qué se hace? ¿Para qué se hace? Generalmente es para obtener información, ¿sí? Obtener información sobre la población, sobre las características de esta población, ¿sí? Sobre el nivel económico, el nivel social, cultural y demás de la población en general. ¿Se agregan más personas? De la población en general, ¿sí? Esos datos que se obtienen, ¿sí? En lo que es el censo, por ejemplo, va a una persona destinada a cierta cantidad de casas, digamos, va, y en cada casa lo que hace es una encuesta, ¿sí? No sería una encuesta, pues vamos a ver por ahí diferencia entre encuestas, cuestionarios, censo y demás, pero digamos, básicamente lo que hace es ir y preguntarnos ciertas variables, ¿sí? Como ser, por ejemplo, cantidad de personas que viven en el hogar, nivel de ingresos, nivel de escolarización, ¿sí? Entre otras muchas cosas, ¿sí? Todos esos datos lo que se hace es, se carga todo, se sistematiza y a partir de ahí nosotros sabemos eh, cómo estamos en en distintos sentidos de economía, política, vivienda, ¿sí? Y le sirve también al gobierno, digamos, en este caso, para propiciar ciertas mejoras en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si hay un gran porcentaje de la población que, por ejemplo, alquila, ¿sí? El gobierno debería generar o gestionar planes estratégicos de vivienda, por ejemplo, para disminuir esas cantidades, ¿sí? Esto es un ejemplo nada más, pero ustedes vayan haciéndose la idea de que la estadística en sí es como eso, pero para cualquier situación, ¿sí? Para cualquier situación. ¿Por qué? Porque hablo del censo porque es algo gigantesco, porque se hace a nivel nacional a absolutamente todas las personas, ¿sí? O sea, en todos los rincones del país se va, se censa y se conoce los datos. Y eso nos da un panorama general de todo, ¿sí? Cuando se hacen investigaciones, ¿sí? O informes y demás, no se suele realizar a esa escala, ¿sí? Pero igualmente se trabaja de una manera similar, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No, pues escuché ruidos. Por ahí, si alguien quiere preguntar algo, cualquier cosa, no se, no se inhiban, ¿sí? Todavía no nos vimos cara a cara, pero yo no soy tan mal. Eh, si alguno tiene una queja o algo así, ahí sí que me diga al privado nomás, ¿sí? Por las dudas. Bien. Siguiendo con esto de la estadística, digamos, si un surgimiento histórico por ahí,
no es bien explícito, digamos, no podemos decir en tal año surge la estadística como ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay vestigios de estadística desde la antigüedad, ¿sí? O sea, desde las civilizaciones antiguas. Si hay alguien que sea muy religioso, por ejemplo, y va a la Biblia, hay un libro que se llama Números, que justamente es un censo de la población de Israel, creo, si no me equivoco. Por las dudas no voy a decir más porque tanto no sé, pero eh, en ese libro, si ustedes van y miran, dice, la tribu de Judá tiene tantas personas, tantos son hombres, tantas mujeres, tantos niños. Es básicamente un censo, ¿sí? Y fíjense que eso son miles de años antes de Cristo, entonces ya ahí nomás ya nos da la pauta de que estos estudios estadísticos ya se realizan desde la antigüedad, ¿sí? No era tan asiduo, ¿sí? Pero desde hace algunos años la estadística se ha convertido en la rama de la matemática que más se ha expandido y más se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene mucha implicancia en todo lo que es la investigación científica, ¿sí? Digo, tiene que ver con la investigación científica, ¿por qué? Porque cuando alguien va a hacer o va a realizar un estudio científico, ¿sí? Lo que tiene que hacer generalmente, salvo en cuestiones de matemática pura, por ejemplo, ¿sí? O de filosofía, necesita hacer estudios experimentales, ¿sí? Esos estudios experimentales lo que nos hacen es reflejar ciertos datos y esos datos yo lo que tengo que hacer es analizarlos, organizarlos para luego presentarlos y sacar ciertas conclusiones, ¿sí? Nosotros el año pasado, por ejemplo, y este año todavía, con todo lo que fue la pandemia, nos levantamos, prendemos la tele para el que mira tele o abre el Facebook, mira el diario, perdón, si hay alguien que todavía lea el diario, eh, y lo primero que ve es, dice, no sé, la curva de contagios de coronavirus aumentó, disminuyó, siguió igual, se murieron tantos, la tasa de mortalidad es tanto, la tasa de contagio es tanto, tenemos que estar a tanta distancia. Son un montón de datos que surgen, ¿sí? Del día a día, digamos, ¿sí? Y donde la gran mayoría van a ser investigados, ¿sí? Por ejemplo, esto de las vacunas, ¿sí? Cuando un investigador va a armar las vacunas, no sé cómo se hará una vacuna, eso ya no tengo idea, pero lo que tiene que hacer es testear, ¿sí? Entonces toma una cantidad de gente, le ponen la vacuna y ahí ven el porcentaje de eficacia que tiene esa vacuna, ¿sí? Yo no sé si me escuchan o no porque se me está cortando, parece. No sé si se escucha. Me parece que se cortó. Ahí. ¿Me escuchan? Me parece que se me cortó el internet. Ahora sí, profe. Ahora sí, no sé cuánto tiempo estuve hablando solo. No, Hace 10 fueron minutos nomás, profe. un Hace 10 ratito nomás, minutos, profe. No, fue desde las ratito. 3. No, no sé qué le pasa a mi internet que está jodiendo. Bueno, igualmente esta parte que estuve hablando solo va a estar en YouTube. Así que, bueno, después ahí esa parte anótense en qué tiempo vamos. eh, y ahí fíjense, creo que se cortó hace un ratito nomás. Estaba hablando de las vacunas, ¿eso escucharon? Sí, no, profe, ¿Sí? pero igual se cortó hace, no sé, Ah, medio sí, nomás, sí, minuto. nomás. Ah, no, buenísimo. Sí, Sí, no Sí, porque ratito nomás, profe. se me congeló todo y me aparece el cartelito de conexión inestable. Bien. eh, ahora ya me perdí ya. era para romper el hielo. Era para romper el hielo, ¿sí? Bueno, ahora que estamos hablando de vacunas, vamos a empezar a demostrar teoremas. No, mentira, eso dejamos para la segunda unidad. Mentira, igual, en la primera ya hay.
Bueno, redondeando todo esto, ¿sí? Antes de continuar, lo que nosotros tenemos que saber de la estadística, ¿sí? Es que es una herramienta para recoger, organizar, analizar datos, ¿sí? Lo que se hace después, ¿sí? De eso va a determinar qué tipo de estadística hacemos, ¿sí? Digo qué tipo de estadística porque existen dos tipos, ¿sí? Una estadística que se llama estadística descriptiva, ¿sí? Y una estadística que se llama estadística inferencial, ¿sí? La gran diferencia en esto, cuando nosotros vamos a la estadística descriptiva, su nombre ya lo dice, lo que hace es simplemente describir el conjunto de datos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nosotros, ahí se congeló todo otra vez. Voy a esperar a que vuelva a la normalidad. ¡Ey! Ay, Silvina volvimos. bota en clase, Silvina. Ahí está. Ahí está. Eh, voy a detener esto un ratito. Voy a ver si no tengo conectado algo al Wi-Fi. Y ahí vuelvo. Ahí estamos. Bueno. eh, me conecté con el cable, no con el Wi-Fi, así que ahora debería no tener tanto internet. Voy a volver a compartir. Ahí está. Bien. Eh, les decía, la estadística entonces, depende de qué nosotros, qué hacemos con las estadísticas, va a ser estadística descriptiva, ¿sí? Justamente cuando lo que hacemos es simplemente describir y presentar los datos, ¿sí? Y lo que es la estadística inferencial, a ver que se agrega alguien, la estadística inferencial que refiere a sacar conclusiones a partir de datos, ¿sí? Cuando yo digo conclusiones a partir de datos, es porque generalmente, como les decía, salvo en los censos, ¿sí? Nosotros nunca vamos a hacer una investigación, una entrevista, un análisis sobre todas las personas, sobre toda la población, ¿sí? Generalmente lo que se hace es elegir al azar, ¿sí? Un grupo de personas o objetos, fenómenos, lo que sea que vamos a estudiar, a partir de un análisis estadístico sobre esa selección, ¿sí? Lo que se hace es
sacar conclusiones para la población. ¿Sí? Quedan 10 minutos, ahí se va a cortar y vuelvo a pasar un link. Sí, voy a tener que pasar otro porque no hice una reunión reiterativa, así que va a ser un link diferente. Bien, dicho esto, ¿sí? En el PDF que yo les voy a pasar va a haber muchas otras cuestiones, ¿sí? Nosotros acá vamos a ir viendo por ahí algunas cuestiones principales que después ustedes siguen analizando en lo que es el material, digamos, ¿sí? Bueno, como les decía, nosotros en esta primer parte, ¿sí? En este primer cuatrimestre lo que vamos a hacer es estudiar estadística descriptiva, ¿sí? En el segundo cuatrimestre estudiamos estadística inferencial, porque la estadística inferencial necesita a la probabilidad, ¿sí? La probabilidad es la base de la estadística inferencial. En cambio, la estadística descriptiva, ¿sí? Tiene una serie de conceptos y cuestiones que nos van a permitir organizar y presentar información, ¿sí? Esta información se puede presentar mediante tablas, mediante valores, valores resúmenes se dice, sí, o sea, algunos valores que representan a todo ese conjunto de datos, y mediante gráficos, ¿sí? Nosotros vamos a ver las distintas formas de presentar, ¿sí? Bueno, antes de continuar, digamos, vamos a ver cuáles son los conceptos fundamentales en esto que es la estadística, ¿sí? Ahí ven ustedes, esto es lo que esos distintos ítems, digamos, ¿sí? Son esos conceptos fundamentales que nos van a dar pie para comenzar a trabajar, ¿sí? Lo que hablábamos recién, lo que es la población estadística se llama, ¿sí? A población estadística nos referimos con el conjunto total, ¿sí? De elementos que vamos a observar, ¿sí? El conjunto total. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un censo, ¿sí? En la Argentina, en ese caso se estudia a toda la población. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a estudiar justamente es a todas las personas, ¿sí? De la República Argentina. Y cuando hago el censo, ¿qué hago? Voy y, digamos, el estudio lo hago a todos, absolutamente a todas las personas, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero, pensando en otro ejemplo de población, ¿sí? Si yo quiero pensar en un análisis o en un estudio sobre los estudiantes del instituto, ¿sí? Cuando yo me refiero a los estudiantes del instituto, si hablo de la población, ¿sí? Vamos a pensar en este año 2021, ahí lo que voy a tener son todos los estudiantes, ¿sí? De todas las carreras, de todos los años que estén cursando en el instituto, ¿sí? Si yo quiero pensar en, por ejemplo, un curso específico, ¿sí? La población va a ser los estudiantes de ese curso, ¿sí? O sea, podría ser ahora los estudiantes que cursan estadística y probabilidad el 2021, ¿sí? Digo 2021 porque fíjense que la población sería distinta si yo digo 2020 o digo 2021, ¿sí? Estas cuestiones tienen que ser bien específicas porque siempre es necesario que la población se pueda identificar con claridad, ¿sí? Si no, puede dar información errónea, ¿sí? Si yo hablo de los estudiantes del 2021, no es lo mismo hablar de los estudiantes que cursan estadística y probabilidad en el 2021, ¿sí? Bien. El segundo concepto que vamos a analizar es lo que es la unidad de análisis, ¿sí? Cuando hablamos de unidad de análisis, hablamos de cada uno de esos elementos que conforman a esa población, ¿sí? En el ejemplo que daba recién, la unidad de análisis sería cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes que cursan estadística y probabilidad de este año, ¿sí? Ay, se me agrandó el cuadrito de participantes, ¿sí? Básicamente, si ustedes quieren pensarlo, por ejemplo, la población sería como el conjunto, ¿sí? Y la unidad de análisis es como cada elemento de ese conjunto, ¿sí? Después lo que tenemos es la muestra estadística, ¿sí?
Esto es algo sumamente importante, ¿sí? Lo que es la muestra. ¿Por qué? Porque siempre, o al menos la gran mayoría de las veces, se trabaja con una muestra, ¿sí? ¿Qué es una muestra? Un subconjunto de la población, ¿sí? Es decir, si yo quiero tomar, por ejemplo, para hacer un estudio estadístico, tomo un grupo de 10 alumnos de todos los que cursan estadística este año, ¿sí? Esos 10 alumnos conforman una muestra, ¿sí? Es un subconjunto de la población. Es sumamente importante por el hecho de que la población suele ser inabarcable, ¿sí? Suele ser inabarcable, es decir, que yo no podría hacer un estudio sobre cada uno de los elementos. Entonces, lo que hago es seleccionar una muestra, ¿sí? Después vamos a ver, hay distintas maneras de elegir esa muestra, ¿sí? Y a partir de eso, digamos, selecciono esa muestra y el estudio estadístico, digamos, la obtención de ciertos datos, lo hago únicamente sobre esa muestra, ¿sí? Bien. El siguiente concepto es el valor del dato, ¿sí? Que básicamente es un valor que no necesariamente tiene que ser numérico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser numérico, porque yo, por ejemplo, puedo hacer un estudio y quiero saber, no sé, el lugar de procedencia, digamos, de los alumnos, volvemos al mismo ejemplo, que cursan estadística, ¿sí? Entonces, ese valor que me va a dar no va a ser un número, porque va a ser Aristóbulo, Campo Grande, 2 de Mayo, de donde sean, digamos, ¿sí? No necesariamente el valor del dato es un número, ¿sí? Después lo que vamos a tener es la variable, ¿sí? La variable es la característica que vamos a estudiar de ese conjunto de elementos, ¿sí? De acuerdo a cómo es la variable, ¿sí? Esto es sumamente importante, porque de acuerdo a cómo es la variable, así va a ser el estudio, ¿sí? O sea, si yo tengo una variable de un tipo, después vamos a ver cuáles son los tipos de variables, ¿sí? Puedo realizar cierto estudio estadístico o no, ¿sí? Si nosotros pensamos en esto que le decía la variable recién, digamos en el valor, eh, la localidad de procedencia de ustedes, no es lo mismo el análisis que puedo hacer yo con respecto a, por ejemplo, la edad, ¿sí? Que tienen ustedes, ¿sí? Los estudios que yo puedo realizar, los estudios estadísticos, la organización de los datos va a ser diferente justamente dependiendo de cómo sea esta variable, ¿sí? Después tenemos lo que es el experimento, ¿sí? Que acá fíjense que dice actividad planificada cuyos resultados producen un conjunto de datos, ¿sí? Acá está un poco mal en realidad porque le falta algo, ¿sí? Porque la actividad puede ser planificada o no, digamos, ¿sí? O puede ser controlada o no en todo caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque un experimento puede ser realizado bajo ciertas condiciones, ¿sí? Pero hay ocasiones en las cuales yo no puedo controlar esas condiciones, ¿sí? Yo no puedo prever todo eso. Entonces, puede ser planificada o no, ¿sí? Y después tenemos lo que se llama el marco muestral. El marco muestral no siempre está presente, digamos, ¿sí? Pero en muchos casos sí. El marco muestral lo que es el listado de todos los elementos de esa población, ¿sí? Digo a veces aparece y a veces no, porque por ejemplo, si nosotros vamos a un censo en la población argentina, sí tenemos un marco muestral. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen su documento, están registrados, entonces el Estado tiene un listado, ¿sí? Con todas las personas, ¿sí? Todos los argentinos o nacionalizados y toda esa cuestión que quiere encuestar, digamos, ¿sí? Pero hay veces en las que ese marco muestral no es posible detenerlo, ¿sí? Depende siempre de cómo va a ser el experimento, ¿sí? Bien. Acá ustedes ya van a ver que tienen una actividad, digamos, es simplemente para analizar, porque en el PDF ustedes van a ver que le pide primero que busque algunos estudios estadísticos que ustedes encuentren en internet, en algún diario, en una revista, en lo que sea,
y después, bueno, que analicen estas cuestiones.